todos podemos, difundiendo esta ley, que es muy cortita, la pueden tener cada uno en su teléfono, la bajan, es la 27372. Quizás ustedes no la necesiten, no los ayude en ningún momento para ustedes, pero sí para las personas a las que van a llegar, aquellas personas que les puedan consultar algo, ustedes van a saber decirles que tienen una ley, la 27372, y marcarles en el teléfono cuáles son los derechos. Es muy cortita, es muy simple, básicamente lo que yo expliqué, pero bueno, por ahí lo que falte decir, porque no quiero abusarme del tiempo, va a poder expresarse esa un poquitito más. Pero básicamente es como un llamado a buscar este consenso federal para que todas las víctimas tengamos una ley que nos ampare. La provincia de Buenos Aires hace muy poquitito legisló esta ley que reglamentar. La Rioja la tiene. Digo, vamos como en carreta, siempre vamos en carreta, ¿no? Siempre vamos como atrás de la zanahoria. Por eso es muy, muy importante que podamos llegar a los legisladores, ¿sí? Ir, golpear puertas y decir, bueno, nosotros tenemos una ley de víctima a nivel nacional, estamos haciendo algo como provincia, estamos adecuando el Código Procesal Penal, y bueno, tenemos quienes nos pueden ayudar, ¿no? Que somos los que estamos trabajando en el Observatorio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, los que trabajamos bueno, que Hugo está en el observatorio, Hugo Capacio, Trinidad, y bueno, muchas personas más, ¿no? Que es largo decirlo ahora y no viene a cuento. Sí, Hugo, porque Hugo es un referente muy importante del trabajo con el tema de los femicidios. La verdad que es una persona admirable. Realmente yo no tengo palabras para describir el tipo de persona que es, porque realmente está en todos lados y siempre buscando alguna chica desaparecida, alguna mujer desaparecida, y a veces conteniendo cuando encuentran a la persona y ya está muerta, es decir, ya en el último momento y no han podido hacer nada previamente. Por eso es importante trabajar en la prevención. Vuelvo a felicitar el cambio de nombre de la oficina, porque es como ampliar el concepto y ampliar también el campo de acción y de trabajo de la oficina que están llevando adelante nuestros anfitriones. Y simplemente decirles que lo que me parece que es como la madre de todos los males es la violencia en general. Y esa violencia en general hay que erradicarla. Aboquémonos a lo que podamos en función de las necesidades que tengamos en cada uno de los lugares donde estemos. Pero no dejemos de trabajar. Nilda. No dejemos de acompañar a las víctimas. No dejemos a las víctimas solas. Muchas gracias. Nilda, muchísimas gracias. Realmente muchísimas gracias. Esclarecedor realmente tus palabras. Bueno, le vamos a dar paso ahora a la doctora Trida Trejo Juárez. Ella es abogada, docente del doctorado de Medicina, de la práctica final obligatoria de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, directora de la Sala de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Córdoba, especialista en violencia de género y familiar, integrante del Observatorio de Víctimas de Delitos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Nación. Trini, bueno, como siempre, y como dije hace un ratito, bienvenida, y como escuchamos también a Carolina y a Nilda, un honor y un placer también escucharte a vos, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a Carolina y gracias a Nilda, porque la verdad que siempre es un lujo contar con sus testimonios, son testimonios en primera persona, por eso a mí me parecía fundamental cuando hemos armado estas jornadas que ellas estén presentes. Yo, para no sobreabundar en algunas cuestiones que ya han tocado ellas, me voy a lanzar de lleno al tema que generalmente doy como cierre. La historia de las leyes con nombre en Latinoamérica. Y la primera ley de la que vamos a hablar es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres de Brasil, que no tiene un número, tiene un nombre. Esa ley se llama María da Pena. La ley se sanciona a raíz de un caso muy, muy renombrado en Brasil, justamente que tiene que ver con esta mujer, María da Pena,
no era una mujer pobre, ella trabajaba para lo que hoy conocemos como Natura Cosméticos. Ella estaba en un proyecto de desarrollo de cosmética estética para mujeres en una empresa que hoy está absorbida por Natura Cosméticos, que todos conocemos como Natura Cosméticos. Puntualmente vivía con su esposo era licenciado en Ciencias Políticas y economista, era asesor del gobierno de Brasil, era un profesor de la universidad, una persona muy influyente. Una noche, allá por el 1987, ella estaba durmiendo, él regresa a su casa y le da 2 tiros por la espalda mientras ella dormía. Ella en este primer episodio no logra, digamos, dimensionar esta cuestión de tanta violencia, de que quien debió amarla intentó matarla, y a los 15 días, luego de estar internada y quedar parapléjica, le dan el alta, ella regresa a su casa, regresa con su marido, en estado de shock aún, y mientras se estaba bañando, más o menos un mes después, él la manda a su casa, la enfermera que le cuidaba, e intenta electrocutarla en la bañera. Ahí es cuando ella reacciona y empieza toda una ruta crítica de la denuncia hacia este agresor, que era ni más ni menos que su marido. Y esta lucha se extendió por más de 20 años en los que él estuvo en libertad, y en los que ella tuvo que llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos denunciando al Estado brasileño por el impedimento del acceso a la justicia que ella tuvo, ¿no? Así esta mujer parapléjica con condiciones económicas que le permitían seguir una lucha legal adelante de tantísimo tiempo, y seguía siendo amenazada por su marido durante estos 20 años. No es que cesó la violencia, todo lo contrario. Y justamente los abogados mismos que fueron pasando por la causa, defendiéndolo a él, la seguían agrediendo en todo momento. Entonces se toma la decisión a nivel internacional de condenar al Estado brasileño por el daño y perjuicio contra esta mujer por la falta de acceso a la justicia en tanto tiempo. Tan es así que el Estado, luego de esta condena, tiene que sancionar su ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, que es la ley María da Penha. Esta ley trajo aparejado un cambio brutal en Brasil. Brutal porque Brasil tiene mucha más población que la Argentina, entonces en más o menos 3 meses se sextuplicó el número de denuncias por violencia doméstica, o sea, por violencia dentro del ámbito de la familia. Esto era muchísimo, los números, porque la misma justicia no tenía espacio ni espalda para responder a tantas denuncias que de golpe empezaban a caer con tantos derechos reconocidos en esta ley. Moraleja, nosotros tenemos acá la ley 26.485, es una ley muy amplia, es una ley, la verdad que es un ejemplo en Latinoamérica, trae muchísimas cosas desde los instrumentos internacionales, desde reconocimiento de derechos de... Nos mencionaba Nilda el hecho de que las mujeres en teoría van a tener un patrocinio gratuito dentro de las causas y de las denuncias de violencia, que todavía nos cuesta mucho en la práctica, pero por lo menos ya tenemos otro tipo de escucha activa en aquellas mujeres que no tienen presiones físicas, pero sí violencia psicológica. Todavía falta pulir muchísimo. De hecho, nosotros en el caso de Ivana hemos escuchado las expresiones del abogado defensor, del imputado preso, del femicidio, ¿no? Cómo revictimizaban a Ivana y a su familia. La familia de la víctima ha tenido que escuchar que la persona esta que había fallecido a manos de este hombre, víctima de un femicidio, era violenta, por lo tanto ella era la culpable, ella lo provocó, y no era un femicidio, sino era emoción violenta. Tengo la suerte de pertenecer a un organismo como el Colegio de Abogados que se manifestó en un comunicado en consonancia y en paralelo con lo que dicen las leyes. O sea, no podemos mirar para otro lado porque eso también es violencia. Defenderse diciendo que la víctima es la culpable, tal y como lo decía Caro, es violencia. Es violencia cuando tiene que ver con una cuestión de género. Entonces el comunicado era claro, no atacaba al abogado, todo lo contrario. Lo que sí decía es que hay un límite para la defensa y ese límite es la dignidad.
de las víctimas sobrevivientes, que son los familiares de la víctima fallecida, que es Ivana. Les doy este caso porque la verdad que ha sido el único colegio de abogados que frente a una situación así ha reaccionado por medio de su comisión de género, brindando este comunicado y en consonancia y haciendo mención a todas estas leyes, tanto a la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia la mujer, la ley Micaela, porque también es un llamado de atención a los jueces y fiscales en donde tienen que no permitir ni siquiera en los escritos algunas cuestiones vinculadas a este tipo de defensas que son vulnerantes y revictimizantes. Y en cuanto a la ley de víctimas, el derecho de las víctimas justamente a ser oídas, el derecho que tiene la hija, la mamá de Ivana, a ser oídas en igual calidad que esta persona que se presumió inocente hasta que él mismo confiesa, ¿no? Y volvemos a algo que siempre dice Nilda, y hoy no lo escuché, no lo dijo, se le debe haber pasado, pero la víctima no elige estar en el lugar de víctima. Lamentablemente, el delincuente sí elige delinquir, aunque esté con emoción violenta, elijo cómo me pongo en ese momento, digamos. Siguiendo un poco con esto de las leyes con nombre, en Argentina tenemos la ley Brisa. La ley Brisa también tiene una historia atrás de ese nombre. Brisa es una niña que perdió a su mamá víctima de femicidio y que se tuvo que quedar viviendo con su tía, porque obviamente el papá estaba detenido, y su tía no tenía recursos, tenía muchos hijos y tenía recursos para mantenerla. Entonces, este subsidio se decide por este caso real, en donde la verdad que había mucho amor, pero no había tal económica para solventar el crecimiento de esta niña y el acompañamiento que le hubiera dado su mamá, que trabajaba como empleada doméstica, para mantenerla. Así tenemos la ley Justina también, que es una ley que cambia en Argentina. Hoy se presume, cuando no se manifiesta la voluntad, hoy se presume que en positivo somos donantes, salvo que uno manifieste la negativa, o sea, el no deseo de donar órganos. En el año 2017 tenemos una ley que viene a refrendar y a subrayar los conceptos de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, que es la ley Micaela. Se llama Micaela por el nombre de Micaela, que es una jovencita que muere víctima de violencia y de un abuso sexual por parte de una persona que 24 horas antes de matarla había sido puesta en libertad por un juez que desoyó el consejo de 4 profesionales, 4, 1, 2, 3, 4, que dijeron que no era aconsejable que él recupere la libertad porque no había conseguido recuperarse, regenerarse y seguramente iba a volver a delinquir y constituía un peligro para la sociedad. Este hombre recupera la libertad pese a todo esto que yo les estoy manifestando y delinque a las 24 horas. ¿Qué pasó con el caso de Micaela? ¿Cómo surge la ley? Surge a partir de que todos los medios recogen la instancia de que, claro, Micaela salió de un boliche con 5 amigos, fueron quedando cada uno en su casa, ella siguió por la oscuridad, sabía que el barrio era peligroso, sabía que le podía pasar algo y aún así se despide de su amiga y en lugar de tomar un taxi sigue atravesando las 5 cuadras que quedaban hacia su casa, en la oscuridad tentando la suerte. Nuevamente tenemos una víctima culpable de lo que le pasó. Esto se refleja en los medios mediante las declaraciones que hace la policía en primera instancia y es escuchado por los medios nacionales. En los medios nacionales una persona que pertenecía al Poder Judicial, que es Flora Ascherlat, que era asesora de la Corte Suprema de Justicia en ese momento, escucha este caso y dice, pero qué aberración esto. Encima están diciendo que ella se había hecho la valiente porque era una militante peronista de el movimiento Evita, entonces bueno, murió en su ley porque ella confió en la gente villera, así prácticamente esto decían las noticias, ¿no? Entonces Flora, cuando escucha todo esto, redacta un posteo de Facebook en donde dice, es necesaria la capacitación, es absolutamente necesaria la capacitación de los operadores de justicia, de los operadores de justicia y de los integrantes de los 3 poderes del Estado, porque no basta la ley, hay que conocer la ley y estar sensibilizados con la ley. Este posteo llegó a ser un proyecto de ley que se aprobó y por eso hoy tenemos la ley Micaela como una ley obligatoria
para todos los órganos del Estado, para que todos y todas estemos sensibilizados y capacitados y capacitadas, para que cuando venga una persona víctima de violencia o cuando tengamos en nuestras manos la posibilidad de liberar o no a una persona que constituye un peligro social, tengamos la lucidez de decidir como debemos, digamos, porque, a ver, no es nuevo lo que les voy a decir, pero es lógico que ni Carolina, ni yo, ni muchas de ustedes que están acá, ni Nilda, podamos caminar por la calle tranquilas si hay una... Será un poco más tranquilo que Córdoba, pero la verdad que acá en Córdoba vienen pasando cosas en el cerro, que se pierden chicas que van a correr, por eso no nos parecía Ivana se haya perdido, entre comillas, yendo a caminar a hacer trading, porque pasan estas cosas, o sea, nos ven solos y se aprovechan de esa situación de indefensión y nos abusan y nos matan como si fuera propiedad de ellos. Situaciones en donde nos culpabilizan, bueno, ella sabía por qué se fue sola, pero no tiene que ocurrir así, porque la verdad que yo estudié muchísimo las normas que están vigentes en el país y les puedo asegurar que ninguna dice que está prohibido para nosotras caminar por la calle a las 2 o 3 de la mañana por ser mujeres, ninguna. O sea, todas estas cuestiones tienen que ver con la discriminación inversa, estas normas de prevenir, sancionar y erradicar la violencia, y la propia ley Micaela es una norma de discriminación inversa, una norma para que la gente se sensibilice. Cuando yo digo se sensibilice y me toca la piel, quiero decir se pueda poner en lugar de víctimas. Yo tuve la suerte de hablar en los días que estuvo de Ivana y la verdad que se puso de las víctimas que eran la mamá y la hija, ¿no? Y lograr contenciones y acompañamiento, esa cuestión de respeto, porque la verdad que en un primer momento uno ante el desconcierto lo primero que cree es no, ya va a aparecer, está viva. Jamás se va a imaginar este desenlace, aunque la sociedad a medida que pasaban los días llegamos a un juicio de valor de que estaba que él se quiebre y le diga a toda la sociedad en dónde la había dejado, porque la verdad esto era así, ¿no? Y más con las denuncias cruzadas que fueron apareciendo. Lamentablemente ella no está para defenderse, pero un poco la idea de la ley de víctimas, lo que trataba de transmitir Nilda, es que la víctima no es solamente la que termina en el ataúd, en la bolsa negra, sino las víctimas sobrevivientes, es decir, sus familiares, sus afectos, sus amigos y amigas, tengan voz y voto un poco dentro de los procesos penales, dentro de esos procesos penales que son tan desparejos porque el beneficio de la duda lo tiene el imputado. La víctima, como bien decía Carolina, debe demostrar su inocencia. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias. Espero no haberlos aburrido mucho, aburrido mucho. Gracias. Trini, un placer escucharte. Ahí se congeló la imagen. A ver, ahí sí. Sí. Realmente las tres han sido elocuentes, clarísimas, cada una desde su lugar planteando realmente el objetivo que quieren lograr, que es sensibilizar, visibilizar, dar información, clarificar sobre la temática. Les agradezco enormemente el aporte que han traído a la falda y a la gente que nos está escuchando más allá de la falda, porque vemos que hay integrantes en este conversatorio que son de diferentes lugares. ¿Les parece que demos lugar a las preguntas? Por favor, sí, por favor. Estamos atentas a las preguntas, Bien, yo les voy a pedir, si son tan amables, de hacerlo por chat. Entonces las voy leyendo y les vamos preguntando, les pido sí que digan a quién le queremos preguntar la consulta que quieran hacer. Había una consulta que estaban pidiendo el número de ley de víctimas que Nilda mencionó y Carolina también, 72. Si hay alguna consulta, esperamos un ratito para que se puedan dar. Trini, yo quisiera hacerte una pregunta. Sí, te escucho. Los medios de comunicación y el tratamiento de la
femicidios. ¿Qué mencionaste un poco? Bueno, actualmente hay un observatorio de medios de comunicación por todo lo que es la violencia mediática y la violencia simbólica, ¿no? Esto de lo primero que han dicho casi todos los periodistas, los que yo he visto primero decirlo han sido los de Canal 12, ¿no? No parece de 47 años y tiene que ver con una. No importa que, pero estaba con alguien que era 10 años más chico, ¿no? Todas estas precisiones que no son necesarias, muchas veces son dañinas y revictimizantes, como decíamos recién, para la familia que queda viva, la familia que la estaba buscando. Y eso es lo que se tiene que evitar y eso es lo que dice claramente la ley 26.485. En cuanto a Andy de los femicidios, ahí sí me gustaría explayarme porque está ya demostrado, hay varios estudios sociológicos en Latinoamérica y en Europa, digamos que el patrón social de repetición de los femicidios es una vez que se transmite en los medios de comunicación la forma en la que se ha ejecutado el femicidio, generalmente viene una reacción en cadena de 2 o 3 posteriores de iguales características en la región. A lo mejor no en Argentina tanto así, pero bueno, se ha dado mucho en Latinoamérica que los próximos 2 o 3 femicidios son un poco similares a cómo se han dado. En Córdoba se da mucho el fenómeno de que la gran mayoría de los femicidios de este año han sido a manos de personas que forman parte de las fuerzas de seguridad, incluso este último. Aunque este último no ha usado un arma de fuego, tenía este aditivo de formar parte de una de las fuerzas, que es la Fuerza Aérea. Es todo un tema. Es todo un tema para mí el tratamiento de los femicidios. Yo creo que, hablando en criollo, es como que dan ideas y esto tiene que tener un hasta aquí, ¿no? Y también el filtro que tienen los tribunales de estas cuestiones que todos sabemos que ellos son las principales fuentes de los noticieros, también tiene que haber algún tipo de control o tamiz respecto de esto, por lo menos. Y ahora sí, estamos atentos a las preguntas. Muchas gracias. Bueno, acá nos preguntan en el chat, Violeta de Cava, quería saber qué es el proyecto de ley Betty. Gracias. Yo no estoy ubicando el proyecto de ley Betty. Tampoco, no conozco el proyecto de ley Betty. Sino, el que mencionaste, Trini, es Brisa, pero... no, pero no es un proyecto de ley, es una ley. La ley Brisa es la ley que brinda el subsidio a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia, porque quedan en desamparo absoluto. Muchas veces el femicida se suicida y otras veces queda detenido cuando es confeso, entonces, por esa cuestión. Tengo conocimiento, a lo mejor Nilda tenga alguna... Tampoco tengo conocimiento, la verdad que sí, lo que sea, hay un proyecto de ley que tiene nombre, pero sigue siendo todavía muy discutido, que es Kevin, y la ley Kevin barra con otro nombre más, que tiene que ver con hechos viales y picadas callejeras, pero es un proyecto de ley con nombre, digamos, pero no lo desconozco que plantea. Me disculpa, Nilda, buenas tardes. Buenas tardes a la Sanfrita. Me tomo el atrevimiento, el proyecto de ley Betty, de ley para generar promotoras de género dentro de la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Mil disculpas por la intromisión. No, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. La acabo de encontrar, es la ley que se impulsa, el proyecto de ley Betty Quispe, y empieza con esto también. Betty Quispe, ahí está, sí. Ahí leyó, ¿no? Sí, ahí acabo de subir el link donde está todo detallado, para quien quiere saber más sobre eso. Acá estoy leyendo una pregunta que para contestar.
¿qué se puede hacer la situación que conformo para tener en el Ministerio Público Fiscal cuando acompañamos a víctimas de violencia a hacer denuncias? Porque no es bueno el trato y es discriminatorio. Yo les explico el acompañamiento dentro de los esquemas de cómo se toman las denuncias en las distintas provincias. La verdad que la víctima tiene que ir sola a hacer la denuncia. El acompañamiento es hasta la puerta, vamos a decirlo en criollo, y de ahí en adelante tiene que entrar sola, sobre todo si es mayor de edad, ¿no? Para evitar cualquier tipo de ruido dentro del mensaje que tiene que dar cuando está tomándosele la testimonial. Eso en los procedimientos es casi unánime, es así, porque justamente puede haber algún ruido en la comunicación y la idea es que el testimonio esté puro. El Ministerio Público Fiscal, acuérdense que por eso lo explicaba Nilda, brega por el bien general de la comunidad. Sí, es como que está tratando de restablecer ese bienestar general de la comunidad frente a un delito, pero no está solo del lado de la víctima, también es como que hay una cuestión de restablecer la verdad real y tiene que tener un dejo de objetividad, y es por eso que el acompañamiento es muy limitado. No se puede tener ese reconocimiento porque en este caso el afectado es un afectado individual. El acompañamiento lo tenemos que hacer un poco puertas afuera de tribunales, y es por eso que es muy importante militar la ley de víctimas, como decía Nilda, para que el acompañamiento sea desde la institucionalidad también, no solo desde la sociedad civil. La sociedad civil está acostumbrada a tapar los baches del Estado, y la idea es que en esta vuelta el Estado le dé un igual tratamiento de derechos a la víctima que a la persona que esté imputada, que tiene todos estos derechos que mencionábamos. Trini, con respecto a eso quisiera, perdón Paula, no, por favor. Quisiera agregar que si bien así como lo plantea Trini, es deber del Estado, y realmente el Estado es responsable de hacer frente a todas estas cuestiones, siguen siendo las organizaciones sociales y barriales, la comunidad, la que impulsa este tipo de acompañamiento. Porque en muchos casos la víctima tiene que luchar en soledad hasta para poder denunciar. En Buenos Aires las distancias son muy largas y para ir, por ejemplo, a la comisaría de la mujer, tienen que tomarse su tiempo, dejar a los chicos solos, buscar un horario en el que el hombre no esté. Después de la comisaría de la mujer la mandan a la fiscalía, de la fiscalía la mandan al de Paz para que le hagan una perimetral. Que esa perimetral llegue, mandan a Ciudad, que son varios kilómetros, depende del lugar que esté, para que la revise el forense. Es que realmente sea un camino muy espinoso, y que ella esté, digamos, cortando clavos cada vez que llega a su casa, tratando de llegar, que llegue, y llega y no la encuentra a su casa y sabe que está haciendo la denuncia, esa viene y es peor. Por eso es muy importante que el civil siga apoyando y acompañando a las víctimas de violencia. Ese no mirar para otro lado significa justamente eso. Y otra cosa que se está haciendo, y rescato es bombero voluntario, es un referente nuestro del observatorio, que están en conversatorio. Por todos los otros tipos. Entonces, poner este tipo o sea, realizar este tipo de actividad es muy importante para todas las mujeres. ¿Y cómo nos da, digamos, el efecto que eso tuvo cuando vemos fotos que suben las mujeres sentadas en el banco rojo? Quizás todavía no se animan a denunciar, pero así están dando un aviso, dando una señal. Si buscan un banco rojo y se sientan, tenemos que prestar atención. Gracias, Nilda. Agregar que el día 8 de marzo aquí en el Banco Rojo, que se inauguró en un acto, poner los nombres de las 3 víctimas de un femicidio en la espalda: Claudia, Melissa
Ivana, y nos acompañaron las familias a este acto. Fue un acto además de como conmovedor, sensibilizante, y donde intentamos dar varios tipos de mensaje, también en la trascendencia de estas mujeres en la lucha que estamos llevando a cabo y en la fuerza que nos dan. Acá tengo otra pregunta, dice así: yo quería que se refieran también a la violencia que muchos hombres sufren, porque se habla de la violencia que recibimos las mujeres, pero en mi trabajo he tenido muchas oportunidades de atender hombres que sufren a manos de sus esposas o novias violencia. Quiere agradecer a esta persona también la charla y a las 3 disertantes. ¿Qué opinan de este tema? Porque muchas veces nos encontramos a muchas personas haciendo esta pregunta. ¿Querés contestarlo vos, Nilda? No, Trini, adelante. Adelante, Trini. Yo tengo una sola cosa para decir. Nadie niega la existencia de la violencia hacia el hombre. Todo lo contrario. Yo creo que existe, sí existe. De hecho, ha habido un caso muy resonado y hay una chica que está detenida, Nair Galarza, de la que todos sabemos que es de la vida de Nair Galarza. Todos sabemos porque sale generalmente, cuando entro a Google, ahí en las primeras noticias dice Nair Galarza se tiñó el pelo en la cárcel, Nair Galarza tal cosa. O sea, hay un tratamiento mediático también, pero es muy distinto. Hay muchas cosas de los femicidas que no se siguen en las noticias. En cambio, cuando ocurre uno de estos hechos, hay un tratamiento muy distinto por parte de la prensa. Nadie niega la violencia si el número es mucho menor. Y es mucho menor también en tal estudio, lo que estoy diciendo, estudio científico, sociológico, hecho que dice que las muertes de varones, las muertes violentas en Argentina, tienen que ver en un 80% con accidentes de tránsito y con muertes violentas por asaltos o por violencias callejeras y peleas entre ellos. Y hay, no quiero errarle, pero creo que es un dígito, llega a un dígito que son un dígito 0,1, o sea, 0,1, ni siquiera un dígito 1, las que son en el seno de la familia y por violencia familiar. Y esto no se debe tanto que no se denuncia, porque cuando diga y es por parte de un cónyuge, de una cónyuge o de una novia o de alguien con vínculo sentimental, eso salta inmediatamente. Nosotros hemos tenido casos resonantes de muerte de varones, 3, el de Nair Galarza, el de la chica que atropella al novio porque la quería dejar en Mendoza, creo, y en la cabeza cuál ha sido la historia. Pero 3 en un estudio que se hace de 5 años, frente a casi 700 femicidios u 800 femicidios que se dan en el mismo lapso de tiempo. Entonces, el número es, la verdad, que aterrador, porque las mujeres, al revés de estos números que yo daba en los varones, en un 90% mueren por relaciones, o sea, por cuestiones que tienen que ver con parejas o exparejas, o con cuestiones dentro del seno de la familia, por ascendientes, descendientes, o sea, por padre o por los hijos, en el caso de las adultas mayores. Los números se invierten y yo creo que tenemos que estar atentas a los números en este sentido, porque al varón se le toma la denuncia. El varón tiene otro flagelo, que es el tema de que, como es el varón proveedor, el de la fuerza, le da vergüenza denunciar porque también se burlan en las comisarías, eso también existe. Sin embargo, el número, reitero, el número es grave. Y les doy otro ejemplo significativo. El año pasado, nosotros en el mes de abril y mayo tenemos un estudio de Mumala, de Mumala, que es una agrupación de mujeres, que en ese momento morían más mujeres por femicidios que por el COVID en Argentina. Hasta el mes de junio hubo más femicidios, digamos, las mujeres morían más porque las mataban en el seno de las parejas, digamos, que por el COVID. Es gravísimo esto.
esto. Es gravísimo. Uno estudia todos los paralelismos numéricos y la verdad que este sector es desaventajado porque vuelvo al ejemplo de caminar solas y a oscuras a altas horas de la noche. Nosotras no tenemos libertad de circulación adentro del país, adentro de la provincia, adentro de las calles de nuestra ciudad, porque lamentablemente si a un varón se le ocurre desear nuestros cuerpos y quererse apropiar de ellos, lo puede hacer cómodamente si no hay un policía en la calle. Esto nada más a título de... Nilda, no sé si quieres agregar algo. No, agregar simplemente que hay muchas oficinas de atención a la víctima que reciben las denuncias de los varones y también hacen una comparación a los hombres, porque no se niega de ninguna manera que hay hombres golpeados, hombres que sufren violencia digamos, de la pareja, la expareja o alguna persona vinculada. Pero siguiendo con las palabras de Trini, son pero muy pocos casos. Quizás porque todavía nos falte madurar sobre este tema y también tener una escucha más empática con los hombres que manifiestan esto y empezar a digamos, como planteo, ¿no? Que muchas veces no se acercan a las comisarías porque son burlados por la gente, se sonríen, a veces solapadamente. Entonces cambian inmediatamente su discurso, se van y no hacen la denuncia. Cuanto más empecemos a tratar como seres humanos y se apliquen estas nuevas leyes y se vayan, digamos, haciendo propias, metiéndolas adentro, haciéndolas parte nuestro, que no tengamos que leerlas para poder exigir los derechos que nos amparen, ¿no? Vamos a lograr justamente poder atender también estos casos de estos hombres que, bueno, muchas veces ni siquiera llegan a la denuncia. Bueno, muchísimas gracias. Hay varias preguntas. ¿Cómo estamos con el tiempo? Yo les quiero preguntar, sobre todo a ustedes que están compartiendo su conocimiento hoy. Yo no tengo problema hasta las 20 horas. Bien. Como para darle una oportunidad a la gente que pregunte un poquito más. Coincido con Violeta sobre la deconstrucción de las nuevas masculinidades. Acá arriba hay una pregunta sobre cámara Gesell que estaría bueno que la conteste Nilda, que conoce mucho más sobre el tema del proceso penal. La víctima o el familiar legitimado para accionar tiene que tener desde el vamos el derecho a poder manifestarse en los procesos judiciales penales. Debería ser de oficio la inclusión de la víctima o del familiar, que también es víctima. ¿Cómo puede ser que una madre no puede ingresar o su abogado a la cámara Gesell de su hija solo por el hecho de no haberse constituido en querellante particular? Eso pasa mucho en Córdoba porque la figura todavía de la ley de víctima está con el viejo paradigma. Tenemos una vieja ley de víctimas, y la ley de víctimas actual es de orden público, se debiera aplicar, pero lamentablemente si no hay un pedido de la parte esgrimiendo la ley de víctimas, muchas veces no se la aplica, los jueces dicen no porque no hay adhesión en Córdoba. Esto es así, esto creo que contesta un poco la pregunta. Y aquí dice que le pasó hace poco que por una cuestión X el juzgado no proveyó la querella particular y no pude asistir a la cámara Gesell. Esto es muy común, como les digo, por la normativa vigente en el Código Procesal Penal de Córdoba. Hay un intento de reforma de esto para tratar de aunar criterios con la ley de víctima actual. Sin embargo, todavía no se ha llegado a tratar esto en la legislatura por la pandemia y por muchas otras cuestiones, calculo yo. Sí, de todas maneras, lo que se trata es de no contaminar lo que el niño pueda decir, el menor pueda decir. Igual está... No tengan miedo porque está atendido, está sostenido por una asistente social, está atendido por una psicóloga, es decir, todos los que trabajan con el niño dentro de la cámara Gesell son personas muy profesionales y que van a tratar de que el niño se sienta cómodo, incluso la gente que lo hace de una manera muy, muy amigable, de tal manera que el niño pueda expresar un adulto con ellos, peligra, digamos, la posibilidad de contaminar ese relato y ya se cambia para la otra parte el relato del niño en la cámara Gesell. Claro, es pasible de nulidad, esto que pierde, no se lo puede tomar como prueba. Por eso es que esto de la contaminación que dice Nilda, porque el chiquito no se veía influenciado por la otra parte. Aparte, lo que
primero que esgrime la otra parte cuando un niño habla de la violencia o del abuso, ¿no? Es decir, siempre, y le llena la cabeza, la madre está hablando pavada, dice todo el tiempo lo que tiene que decir. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es que el niño pase nada más que con profesionales amigables y empáticos, que los hay, y la verdad que las cámaras GESEL que tuve que atender, no hubo ningún problema, todo lo contrario, realmente fueron, digamos, sin esa contaminación, y se tomaron como pruebas y fueron realmente contundentes. Aquí leo una pregunta, perdón que te tome la posta, pero como para ir por Paula. Aquí Karina, y concuerdo con lo que dice ella, ¿cómo se hace cuando los jueces favorecen al violento, a la persona violenta, digamos? Hay una presentación de Abofem, que ya es ejemplo, digamos, porque la verdad que se ha bajado 50 candidaturas de jueces que no tenían perspectiva de género. Y ahora van a entrar, que justo me estaba escribiendo la mamá de Micaela García, van a entrar al Consejo de la Magistratura varias denuncias, me está escribiendo para que la Mesa Federal la acompañe, aprovecho y le doy la exclusiva a Nilda, bueno, para que la Mesa Federal de Víctimas acompañe, claro, una presentación grande de una denuncia por unas declaraciones vertidas por un juez, o sea, lo van a denunciar en el Consejo de la Magistratura, porque la verdad que ha hecho declaraciones bastante poco felices frente a un caso el Día de la Mujer. O sea, estas cuestiones hacen cada vez más ruido. Cuando los jueces favorecen al violento, y esto la verdad que se traduce en la lectura que se hace de las resoluciones, con esas mismas resoluciones se lo denuncia por violencia institucional y es pasible de sanción. ¿Por qué? Porque ella tuvo la oportunidad con la ley 26.485 de por lo menos leerla y saber de qué se trata. Tiene una segunda oportunidad capacitándose con la ley Micaela. Y ya, a ver, hablando en criollo, si no te sensibilizás, si no te entraron las balas, quiere decir que no estás apto para ocupar ese lugar. Entonces también como sociedad civil, y volviendo un poco a lo que preguntaba Alicia Robledo, ¿cómo, cuándo nos van a reconocer? Y bueno, nos van a reconocer cuando empecemos a hacer estas denuncias diciendo estos magistrados no estarían funcionando. Esos, los funcionarios que no funcionan, digamos, tanto que en los últimos días todos los noticieros están diciendo, yo lo traigo a esta situación puntual, ¿no? La verdad que los magistrados, las magistradas, todos los funcionarios de los tres poderes del Estado tienen que estar sensibilizados, porque capacitarse se capacita cualquiera. Ahora, si uno lee, estudia, y aún así no aplica lo que lee y estudia, quiere decir que no tenés que estar en ese lugar. Por eso es que como sociedad civil creo que más que un rol de reconocimiento, ahí me hace ok Alicia, más que un rol de reconocimiento tenemos que tener un lugar de lucha, como siempre lo hemos tenido. ¿Sí? Solamente agregar, Trinidad, que contamos todavía, y gracias a Dios, con la posibilidad de dejar esto en la Secretaría en lo que es el departamento o la dirección de violencia institucional. Así que no tengan miedo de llamar, solamente por mail se hace ahora, porque bueno, todo es trabajo así a lo lejos, casos, pero se sigue atendiendo, escuchando a los casos de violencia institucional. Y ninguna duda que cuando un juez, no aplica la ley que corresponde, se puede instar ese investigación acerca de si incurrió o no en violencia institucional. Una cosita más que no quiero, bueno, voy a pasar yo el dato de violencia institucional. Los canales actualmente están atendiendo solo cuestiones vinculadas a fuerzas de seguridad en la Secretaría de Derechos Vanilda, solo lo vinculado a fuerzas de seguridad, que quiere decir policía que no toma denuncia, o policía que te tortura en el contexto de la pandemia, por ejemplo. Que tiene que ver con violencia de género lo está tomando la línea 144 y ustedes tienen que ahí institucional por parte de tal cosa, y que ellas les van a pasar, les pasen la resolución que vulnera los derechos de la víctima de violencia de género. Pero está absorbido por la 144. Eso me lo acaba de decir el día lunes la directora de política
institucional del Ministerio Nacional de las Mujeres, de Género y Diversidad, digamos. Esto es nuevito y la línea 144 tiene que tomar la denuncia por violencia institucional. Trini, ahí preguntaban un poquito más arriba que cuando llaman a al 144 a veces está colapsado y es una línea nacional. Que preguntaban que cuál sería la alternativa. Te voy a pasar ahí un WhatsApp también de la línea 144 y hay una aplicación que le explica Carolina Ascona siempre, una aplicación que aparte de identificar las violencias, se puede mandar un reporte de denuncia, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con usar todas estas herramientas que durante la pandemia se han visto colapsadas, obviamente, pero bueno, la línea 144 tiene momentos de colapso y tiene momentos en los que sí te atienden. Yo creo que hay que intentar hasta que te atiendan. Lo bueno es que cuando uno hace una denuncia, ellos son una línea de derivación. Ellos van a decir, bueno, si estás en la falda está Paula Canales, la oficina de Paula Canales, que ahí puedes ir y te van a dar orientación directa. Luego de una semana hacen un monitoreo, porque generalmente lo hacen, llaman y preguntan en qué quedó, cómo va la causa, hiciste la denuncia, te llegaste. Y cuando uno hace las denuncias de violencia institucional, ahora el llamado de atención va a ir al organismo denunciado, directamente del 144 al organismo denunciado, en donde van a llamar y van a preguntar qué es lo que pasó con este caso, con esta denuncia, ¿sí? Qué buena noticia, Trini, qué buena noticia, porque generalmente tenemos un alto grado de revictimización en los ámbitos judiciales o de la policía, entonces tener una línea donde poder hacer la denuncia correspondiente es una alternativa más que interesante. Sí. Acá hay una consulta de Rafael Pérez. ¿Qué opinión les merece la aplicación del juicio abreviado, donde el juez, fiscal, abogado, defensor acuerdan la sentencia sin participación alguna por parte de la víctima? Nilda, contesta la voz. Sí, lo que pasa es que le da participación a la víctima en los lugares donde la ley todavía, pero la ley establece claramente que lo primero que se va a hacer ante esa medida es no sigue adelante. Ya han llegado a juicio, después obviamente termina como el último que les conté, profugándose a recibir su juicio, pero por eso dice de militar la ley de víctimas. Tenemos que llegar a que todas las provincias lo puedan realizar. Hoy un comentario también me decía por privado de una persona que está escuchando, está en el conversatorio, que al decir que la provincia va a adherir, que es el último de los últimos artículos de la ley 27372, establece claramente la posibilidad que la provincia pueda omitir aplicar la ley, adecuar su procesal penal. Es por eso el llamado a que todos puedan llegar a los legisladores de cada provincia a tirarles un poquitito, ¿no?, de la manga y decirle, hola, acá estamos, somos víctimas y necesitamos que esta ley se aplique. Porque teniendo la ley, esa posibilidad existe y ahí es algo fundamental poder establecer y decir por qué, fundamentar por qué no estamos de acuerdo con esa medida, con ese beneficio que se le estaría otorgando a una persona que lo que hace es considerarse responsable del hecho del que se lo acusa. Acá les comento que hubo un juicio abreviado, que fue la sentencia en el caso de Melissa, donde el abogado defensor, explicitó que su cliente se hacía cargo y responsable de lo que había hecho, en su declaración inclusive, así que se fue a un juicio abreviado donde se le dieron 35 años por la aberración de los hechos cometidos en un juicio abreviado. La familia de la víctima, digamos,
quedaron muy satisfechos con la sentencia y de algún modo hubo algún tipo de reparación. Creo que fue el máximo, porque la verdad que 35 años es casi la sentencia completa, ¿no? Así que parece que sí que deben estar conformes, muy conformes, porque la perpetua son 35 años. Así que, y si no es reincidente, por la modificación también de las últimas leyes, si no es reincidente y si no es un homicidio simple, tiene que cumplir o únicamente tiene que cumplir la totalidad de la condena, si no puede salir con los beneficios que se les otorgan por las 2/3 partes del cumplimiento de la condena. Así que la verdad que sí que tienen que estar muy satisfechos. La verdad que felicito el trabajo también de todos los fiscales y de todos los operadores de justicia en este caso. Sí, fue un trabajo muy interesante realmente. Bueno, no tenemos más preguntas. Si les parece, vamos a ir cerrando este conversatorio que para mí ha sido extraordinario, muy interesante, un honor. He estado aquí, Carolina, Nilda y Trinidad. Les agradecemos profundamente la Municipalidad de La Falda. Esta es una actividad más y central desde la mujer, que queremos hacerlo con conciencia, con sensibilidad, desnaturalizando de situaciones, resaltando, por ejemplo, en este caso la ley de víctimas. Les agradezco todo el y les agradezco también a las personas que nos han acompañado, a los funcionarios, a las funcionarias. Se encuentra también el doctor Fabio Benítez, que es, digamos, el encargado del área, porque nosotros dependemos de la Secretaría de Salud de La Falda, así que él nos ha acompañado. Y desde ya, muchísimas gracias. Dejo que ustedes se despidan. Por mi parte, no, solamente aparte de agradecer, dejar los saludos del subsecretario de Acceso a la Justicia, Hugo Yarzo, bueno, que no pudo estar presente y que les hace llegar los saludos correspondientes. Trini, te dejo la palabra. Perdón. Muchas gracias. Perdón vos, Nilda. Agradecer la invitación, agradecer la verdad. Agenda muy apretada, ella no lo va a decir, pero me consta, más en estos días que está trabajando muchísimo en varios proyectos que tenemos desde el observatorio. Agradecer a Carolina porque el esfuerzo que es para ella dar su testimonio, pero yo creo que no hay paralelo, hay que escucharla para saber por qué hablamos de la ley de víctimas, porque este es el camino que han recorrido ya muchos antes, y en la voz de ella está en la voz de esos muchos y muchas que estuvieron antes, ¿no? Gracias a todos y a todas, gracias a Hugo Capacio, gracias a toda la gente de la Mesa Federal que se ha conectado, y gracias a ustedes, al municipio, por la invitación. Por mi parte, le dejo la palabra a Caro. Bueno, quiero agradecerles realmente la escucha tan atenta y decirles que, bueno, en este momento somos la bisagra que podemos cambiar las cosas, y que si bien la vida muchas veces nos muestra la parte de su cara más terrible, también nos da la posibilidad de convertir todo ese dolor en acción, y en acción de amor y en acción de cuidado por el otro. Creo que todos tenemos un lugar dentro de la sociedad donde realmente, si cambiamos nuestra actitud y nuestras formas, podemos cambiar todos. Así que nada, les agradezco muchísimo y espero realmente que podamos estar en red para sanar todo esto que se va viviendo. Muchas gracias. Gracias, y les pedimos encender las cámaras para poder sacar la foto final, así ya nos despedimos, que ahí nos pide Hugo Capacio, que es nuestro fotógrafo. Que sonríen y con las pelitos. Gracias. Muchas gracias, Caro. Gracias. Bueno, y paso el chivo para el divertirte es tu derecho, para cuando se habiliten todas estas cuestiones de que podamos movernos de vuelta con libertad y sin este problema que nos ha traído el COVID, para que las inviten, porque la verdad que el trabajo territorial que hace la organización Familias por la Vida es inigualable. Igual lo podemos hacer por Zoom, darles un adelanto, pero bueno, la idea es que también lo hagamos en los eventos de masivo concurrencia, donde es el espíritu de la ONG hacerlo. Gracias.
Muchas gracias. Sí, muchas gracias.